Hay muchas personas que se meten a los negocios de redes de mercadeo, a los negocios de multinivel, indiscutiblemente de qué tipo de negocio o empresa sea, pero el creer de que tras ingresar pues va a haber mucho dinero está completamente equivocado o le dieron una muy mala información. Realmente el negocio, si es un negocio millonario, si es un negocio que hay mucho dinero, pero lo que no sabes es, y tienes que entender, es que los negocios de redes de mercadeo son negocios de activos. ¿Qué significa esto? Cuando tú hablas de un negocio de un activo, estamos hablando que tú vas a construir un negocio, y para que tú puedas construir ese activo, tú tienes que al inicio construirlo, y cuando está en construcción algo es inversión al inicio. En el negocio de redes de mercadeo no es invertir plata, porque esa es una de las buenas opciones que existe, que en los negocios de redes de mercadeo para construir el activo no estamos hablando de capital, es una muy baja inversión, que ¿cuántos? $200, $300 cuanto mucho, algunas empresas. Entonces es muy bajo capital para construir un activo, diferente a otros tipos de activos, como por ejemplo cuando tú inviertes en locales de renta, cuando tú inviertes en apartamentos, cuando tú inviertes en otras cosas que sí requiere de mucha inversión. Pero en los negocios de redes de mercadeo no es mucha inversión. ¿Qué es lo único que vas a invertir para iniciar, para construir ese activo? Tiempo y educación, porque tienes que aprender a educarte, porque es un negocio de activos de personas, y para poder trabajar con personas tú tienes que tener un nivel de educación mucho más preparada, sobre todo en inteligencia emocional, ¿verdad? Y en educación financiera, para poder trabajar y enseñarle a las personas cómo se trabaja y cómo se gana dinero en un activo de personas, en un negocio de personas. Entonces tienes que saber que al inicio es ahí donde muchos se rajan, porque al inicio quieren ya vivir no tienen ni un mes y ya quieren vivir de ese negocio. No funciona así, tienes que entenderlo. Es cuestión de tiempo cuando inicias en los negocios de red de mercadeo. Por eso a muchos se les dice, tienes de qué vivir, tienes un ingreso, tienes un negocio, entonces vas a empezar a construir un ingreso extra, ¿verdad? No quiero decir que no hay dinero al inicio, también claro que sí hay dinero si tú te enfocas en ventas, pero si tú te enfocas en ventas en los negocios de red de mercadeo, tienes que saber que estás haciendo un negocio como cualquier otro, y en las redes de mercadeo son redes de mercadeo, es mercadear productos a través de una red de personas, ¿verdad? Y para ello necesitas de tiempo para construir ese activo, y eso sí, una vez ese activo construido tendrás un negocio de por vida que te esté dando dinero mientras tú duermes, mientras tú estás paseando, mientras tú andas pues de paseo. Ese activo te está generando dinero, que es lo que muchos deben de entender y comprender, ¿verdad? Y que hay que saber, enseñarle a las personas cómo es que se construye, cómo es que se hace el negocio de red de mercadeo. Por eso es que necesitas mucha educación para saberlo entender y comprender y resistir el inicio. Solo es el inicio, nada más, como todo negocio, que al inicio cuesta, ¿verdad? Y hay que trabajar mucho, muy duro. Aquí hay que trabajar duro, pero con personas, no duro en inversión de capital. ¿Hay riesgo de pérdida de capital? No hay riesgo de pérdida de capital en un negocio de mercadeo, para nada, al contrario. Más bien aquí te educas, te enseñas sin invertir nada, porque la educación tiene un valor muy alto. Y en este tipo de negocios la educación se te da gratuita, ¿verdad? Tú aprendes, te cambias el chip, tú tienes un reset mental completamente gratis, porque los mentores te enseñan constantemente de gratis todo el tiempo. Entonces tienes que entender cómo funciona para que tengas una idea. Si cualquier cosa consulta y te interesa sobre más información, pues con gusto estoy para ayudar.